Alexander Romanov miraba distraídamente por la ventanilla de su Mercedes Maybach cuando el conductor frenó bruscamente en el semáforo. El bullicio habitual de la ciudad tras los cristales tintados parecía lejano e irreal, como toda su vida en los últimos años. Millonario, propietario de la mayor constructora de la ciudad, hacía tiempo que se había olvidado de sorprenderse o de sentir emociones sinceras, pero el destino había decidido otra cosa. Su mirada se detuvo accidentalmente en la frágil figura de una chica a la entrada del hospital de la ciudad. Discutía desesperadamente con el guardia, intentando entrar por la fuerza. Su despeinado pelo castaño ondeaba al viento y sus ojos estaban tan desesperados que Alexander, sin esperarlo, ordenó al conductor que se detuviera. «Espere aquí», dijo, y bajó del coche. Mientras se acercaba a la chica, oyó retazos de conversación. «Por favor, necesito ir a casa de mi madre. Ahora mismo no tengo tanto dinero, pero seguro que pagaré. No podemos ingresar a un paciente en el hospital sin pagar por adelantado el tratamiento. Estas son las normas», respondió monótonamente el guardia. Alexander se fijó en que llevaba un vestido sencillo, obviamente nuevo, y un bolso gastado al hombro. Pero había algo en su postura, en su forma de sostenerse, que delataba que no estaba acostumbrada a mendigar. «Le ruego que me disculpe», se adelantó Alexander. «¿Cuál es el problema?». La chica se dio la vuelta y él se quedó helado por un momento. Unos grandes ojos marrones lo miraban con asombro y un cierto trasfondo de esperanza. Era hermosa, con esa belleza especial que nace del interior, pura y natural. Tiene un ataque al corazón. Los médicos dicen que necesita una operación urgente, pero quieren 300.000 por adelantado. Y no tengo tanto dinero. Alexander sacó su teléfono y marcó el número de su médico personal. «Buenas tardes, Igor Pavlovich. Necesito tu ayuda en el hospital de la ciudad». «Sí, ahora mismo». Volviéndose hacia la chica, le preguntó, «¿Cómo te llamas?». «Anna». «Anna Berska». Ella seguía mirándole incrédula. «Anna, yo te ayudaré. Vamos a organizar todo lo que necesites para tu madre». La hora siguiente pasó como un borrón. El médico personal de Alexander resolvió rápidamente todos los trámites. La madre de Anna fue trasladada a la mejor sala y los mejores cirujanos cardíacos ya estaban preparando la operación. Durante todo ese tiempo, Anna permaneció en silencio y se limitó a apretar las manos mientras observaba cómo su madre entraba en el quirófano. «No sé cómo darte las gracias. ¿Y cómo puedo devolverte todo esto?». «Me llamo Alexander Romanov», sonrió suavemente. «Y no pienses en el dinero. Piensa en ello como una inversión en un buen hombre». En ese momento, no sabía lo fatídico que sería este encuentro. No sabía que los ojos marrones de esta chica rondarían sus pensamientos. Y, desde luego, no sospechaba el secreto que le unía a la familia de Anna Berskaya. Pasó una semana después de la operación. La madre de Anna se recuperaba y la niña empezaba a recuperarse poco a poco del estrés que había sufrido. Todos los días traía flores frescas al hospital, se sentaba largo rato junto a la cama de su madre y, como observó Alexander, escribía constantemente algo en un cuaderno raído. Él intentaba no entrometerse, pero preguntaba regularmente por el estado de la paciente a su médico. Una vez, al cruzarse con Anna en la cafetería del hospital, no pudo resistirse a sentarse a su mesa. «¿Cómo está tu madre?», le preguntó, observando las sombras bajo sus ojos. Preguntó, observando las sombras bajo los ojos de la chica. «Mejor, gracias». Anna levantó la vista de su cuaderno. «Los médicos dicen que puedes llevártela a casa en una semana. Solo intento averiguar cómo organizar los cuidados. Sí, tuve que dejar mi último trabajo. El horario era demasiado rígido y mi madre necesita cuidados», sonrió sin gracia. «Sabes, es curioso. Soy periodista de formación, pero he trabajado de camarera los últimos años. Ahora estoy mirando ofertas de trabajo a distancia, quizá tenga suerte con la redacción». Alexander removió su café pensativo. «¿Qué escribes en tu cuaderno?». Anna se avergonzó un poco. Solo son historias. Siempre he querido escribir, pero por alguna razón no funcionaba. Ahora tengo tiempo libre en casa de mi madre. ¿Puedo verlo?». Dudó, pero le tendió el cuaderno. Alexander empezó a leer y con cada página se sumergía más y más en el maravilloso mundo creado por la imaginación de Anna.
Eran breves esbozos sobre personas, sus destinos, caminos vitales entrelazados. En cada línea sentía una asombrosa observación y una profunda comprensión de la naturaleza humana. «Tienes talento», le dijo sinceramente, devolviéndole el cuaderno. «Sabes, acaba de salir un puesto de redactor en una revista de mi holding mediático. ¿Por qué no lo intentas?» «¿En tu holding de medios?» Ana parpadeó confusa. «Creía que te dedicabas a la construcción». «La construcción es el negocio principal. Pero hay otras áreas», sonrió. «Envíame tu currículum y algunos textos. Veamos qué podemos hacer». Así empezaron sus reuniones periódicas. Primero, para hablar del trabajo futuro. Luego, solo para hablar. Alexander se sorprendió al descubrir que se sentía inusualmente a gusto con aquella chica. Era sincera, inteligente y, lo que resultaba especialmente atractivo, no le interesaba su estatus ni su riqueza. Ana, tras conseguir un trabajo en la revista, floreció. Sus artículos no tardaron en hacerse populares, y los aviadores editoriales se convirtieron en fascinantes debates. Alquiló un piso pequeño pero acogedor no lejos del trabajo, a donde pronto trasladó a su madre tras ser dada de alta. A Alexander se le ocurrían cada vez más motivos para pasarse por la redacción. Llevaba a Ana libros que creía que podían gustarle. Una noche, mientras acompañaba a Ana a casa tras un largo día de trabajo, se dio cuenta de que se había enamorado. No fue como un relámpago, sino como una serena constatación de lo evidente. Estaban de pie a la entrada de su casa, hablando de alguna tontería, y de repente ella se echó a reír, fácil y sonoramente. En aquel momento, Alexander se sorprendió a sí mismo pensando que quería oír aquella risa todos los días de su vida. «Ana», se le quedó la voz ronca de repente. «¿Quizá podríamos cenar juntos mañana? No en la cafetería de la redacción, sino...». Ella dejó de reír y lo miró fijamente. A la luz de la lámpara, sus ojos parecían casi negros. «¿Qué tal la cita?» Ana guardó silencio durante tanto tiempo que él empezó a prepararse para el rechazo. Pero entonces ella sonrió, esa sonrisa especial que lo dejó sin aliento. «Estoy de acuerdo. Pero, no vayamos a ningún restaurante lujoso, ¿vale? Hay un pequeño café en el paseo marítimo». Estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa. En ese momento Alexander se sintió increíblemente feliz. Si supiera que muy pronto su mundo daría un vuelco, y el nombre de la madre de Ana sería para él un golpe del que sería imposible recuperarse. Su primera cita en el paseo marítimo se convirtió en una segunda, la tercera. Cada encuentro hacía a Alexander más feliz, como si la vida, antes pintada en los tonos grises de las interminables reuniones de negocios, de repente tuviera todos los colores del arco iris. Ana trajo a su mundo lo que siempre le había faltado: sinceridad, ligereza, la capacidad de alegrarse de las cosas sencillas. Aquella fatídica noche planearon cenar juntos. Alexander se pasó por casa de Ana, por primera vez en toda su comunicación. Ella le pidió que esperara unos minutos mientras se cambiaba de ropa. Estaba en el pequeño y acogedor salón, mirando los cuadros de las paredes, cuando oyó abrirse la puerta. «Ana, ¿estás en casa?». Llegó una voz de mujer, y el mundo de Alexander se desmoronó en un instante. Esta voz la reconocería entre mil. La voz que 15 años atrás había pronunciado las palabras que habían redefinido toda su vida. En el umbral de la puerta estaba Elena Verskaya, tan hermosa como siempre, pero con un ligero matiz gris en su cabello oscuro. Se quedó helada cuando le vio. La sangre le corrió por la cara. «Alexander», susurró. Los recuerdos llegaron como un tsunami. 15 años atrás, Elena y él eran jóvenes y estaban locamente enamorados. Él era un aspirante empresario, ella una joven economista en su primera empresa. Estaban planeando su boda cuando ocurrió lo irreparable. Su padre, que dirigía el negocio familiar, murió repentinamente. La versión oficial fue un ataque al corazón. Pero una semana después, Alexander encontró documentos que demostraban que su padre se disponía a destapar una gran estafa financiera en la empresa. Y otro día después descubrió que todas las pruebas habían sido minuciosamente destruidas, y que la única testigo, su prometida Elena, había desaparecido junto con una gran suma de dinero. Más tarde se enteró de que estaba vinculada a un grupo de estafadores que llevaban años sacando dinero de la empresa.
Cuando su padre empezó a descubrir la verdad, decidieron eliminarlo. Elena era sus ojos y oídos en la empresa. Y él, un tonto ciegamente enamorado, no supo ver lo evidente. «Mamá, ¿os conocéis?». La voz de Ana lo sacó de su aturdimiento. Estaba en la puerta de su habitación, trasladando una mirada perpleja de su madre a Alexander. Elena retrocedió tambaleándose y se agarró a la pared. «Ana, hija mía. No sabía. Tengo que explicarte». «¿Explicarte?». Su voz era como el raspar de un metal. «¿Explicar cómo me utilizaste? ¿Cómo me traicionaste? ¿Cómo estuviste involucrado en la muerte de mi padre?». «No». Elena gritó. «No sabía que estaban planeando un asesinato. Pensé que era solo una estafa financiera. Y cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Me amenazaron. Tuve que huir. Estaba embarazada». Alexander sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. «¿Embarazada?». Miró a Ana, que estaba congelada como una estatua. 23 años. Todo encajaba. «Alexander». Ana dio un paso hacia él, pero él retrocedió. «No te acerques», le temblaba la voz. «No puedo aceptarlo». Salió furioso del piso, incapaz de distinguir la carretera. Sentía un zumbido en los oídos y todo se agitaba ante sus ojos. Los últimos meses de felicidad se habían construido sobre una mentira. Se había enamorado de la hija de la mujer que había arruinado su vida. ¿Posible hija? Al llegar al coche, se desplomó en el asiento y se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo iba a vivir sabiendo eso? ¿Cómo enfrentarse a Ana, sabiendo que su madre estaba implicada en la muerte de su padre? Y lo peor de todo, ¿cómo enfrentarse a la idea de que podría haberse enamorado de su propia hija? El teléfono de su bolsillo vibró. Ana intentaba llamar, pero no podía contestar. No ahora, cuando todo su mundo se desmoronaba en pedazos y su corazón se rompía de dolor y desesperación. Alexander estaba sentado en su despacho, sumido en la penumbra. Sobre la mesa había una botella de whisky intacta y una vieja fotografía en un marco de plata. En ella sonreían 3 personas, él mismo, joven y despreocupado, su padre, Igor Romanov, y ella. Elena. La foto fue tomada en la inauguración de su primer proyecto de construcción. Los recuerdos llegaban en oleadas, cada una más dolorosa que la anterior. 15 años atrás, la sala de conferencias de su empresa. Elena presenta un informe financiero. Le brillan los ojos cuando habla de las perspectivas de crecimiento. Y él la admira, incapaz de creer su felicidad. Dentro de un mes será su esposa. «Lena es una auténtica profesional», dijo entonces mi padre. «Solo gracias a ella pudimos atraer a esos inversores suizos». Ahora Alexander lo entendía, no había inversores suizos. Había un canal de blanqueo de dinero hábilmente organizado. Y él y su padre, deslumbrados por el encanto y la aparente competencia de ella, firmaron todos los documentos necesarios. Despacho de su padre, una semana antes de su muerte. «Algo no cuadra aquí, hijo. Las cifras son extrañas. Pedí una auditoría independiente». Alexander lo descartó en ese momento. Estaba ocupado preparando la boda, eligiendo las alianzas. Elena insistía en casarse lo antes posible. Ahora entendía por qué. Tenían prisa por completar su estafa antes de que se supiera la verdad. El día del funeral de su padre. Lluvia helada, un mar de paraguas negros. «Elena no está enferma», dijo a través de su secretaria. Y por la tarde del mismo día encuentra una carpeta con documentos en la caja fuerte de su padre. Pruebas de malversación sistemática, contratos falsificados, cuentas en paraísos fiscales. Y por todas partes, su firma, su letra. «Señor Romanov», llamó el servicio de seguridad. «Elena Verskaya acaba de retirar $5 millones de la cuenta de la empresa. La transacción se hizo bajo el poder que usted firmó hace un mes». Recordó ese poder. «Cariño, es para organizar la boda. Quieres que todo salga perfecto, ¿no?». Y lo firmó sin leerlo. Un idiota enamorado. El piso de Elena estaba vacío, con armarios sin abrir y cosas abandonadas. Sobre la mesa, un anillo de compromiso y una breve nota: «Lo siento. Es lo mejor para todos».
Y entonces se desató el infierno. Controles, interrogatorios, juicios. Resultó que un grupo de delincuentes llevaba años poniendo el ojo en su empresa, buscando una forma de entrar. Elena era su principal baza, joven, guapa, inteligente. El cebo perfecto para el ingenuo heredero. La policía nunca había podido probar su implicación en la muerte de su padre. Pero Alexander sabía que ella lo sabía. No podía ser. Había demasiados indicios de que el infarto había sido provocado. Señor. Una secretaria llamó a la puerta. Han llegado los resultados de la investigación de antecedentes que solicitó sobre Elena Verskaya. Alexander cogió la carpeta con manos temblorosas. En las últimas 24 horas, había recurrido a todas sus conexiones, tratando de averiguar dónde había estado Elena todos estos años. Resultó que se había escondido en una pequeña ciudad del sur del país. Trabajaba como contable en una empresa local, vivía modestamente. Ni millones en cuentas, ni lujos. Solo un pequeño piso y una hija. Se le estrujó el corazón al pensar en Anna. Tan pura, tan sincera, todo lo contrario de su madre. ¿O es que Elena también había tenido una vez un alma tan pura, hasta que la vida la había destrozado? Había un documento más en la carpeta, los resultados de una prueba de ADN tácita. Alexander se quedó mirando los números durante largo rato, incapaz de creerlo. Anna no era su hija. Elena también había mentido al respecto. Al parecer, intentaba utilizar la última baza para protegerse. Pero eso no lo hacía más fácil. Durante 15 años había vivido con pensamientos de venganza, imaginando cómo encontraría a Elena y le haría pagar por todo. Y ahora que ella estaba finalmente en su vida, todo lo que sentía era devastación. Y miedo de perder a Anna, la única cosa brillante que había llegado a su vida en estos años. El teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de Anna. Por favor, déjame explicártelo todo. No sabía nada. Mamá lleva 2 días llorando. Dice que tiene que contarte toda la verdad. La auténtica verdad. Alexander cerró los ojos. ¿Estaba preparado para escuchar esa verdad? ¿Y qué era más importante, el pasado que ya no podía cambiarse o el futuro que aún podía salvarse? La semana siguiente al terrible descubrimiento se convirtió en una tortura para ambos. Alexander evitó deliberadamente aparecer por la redacción de la revista, habiendo transferido todas las reuniones a sus adjuntos. Cuando Anna intentaba ponerse en contacto con él por asuntos de trabajo, él respondía con cartas breves y secas, sin rodeos. No contestaba a sus mensajes personales. Pero el destino decidió otra cosa. En la presentación del nuevo número de la revista se encontraron cara a cara. Anna tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos, pero se mantenía con dignidad. «Tenemos que hablar», le dijo en voz baja cuando se acercó a él después de la parte formal. «No tengo nada que decir». Su voz sonaba fría, aunque por dentro todo se apretaba de dolor. «Yo tengo algo que decir», sin embargo, el familiar brillo obstinado apareció en sus ojos. «No me iré hasta que me escuches». Se dirigió en silencio hacia su despacho, sabiendo que ella le seguiría. En cuanto se cerró la puerta, Anna habló. «No tienes derecho a hacer esto. Ni a mí, ni a ti misma. Sí, mi madre ha cometido errores en el pasado. Errores terribles. Pero yo no soy ella. Tú no entiendes nada». Se volvió hacia la ventana, incapaz de mirarla a los ojos. «Entonces explícamelo. ¿Crees que es fácil para mí? Me pasé toda la vida creyendo que mi padre estaba muerto, y ahora descubro que mi madre mintió incluso sobre eso. No sé a quién creer ni qué pensar. Pero una cosa que sí sé es que lo que había entre nosotros era real». Sonrió amargamente. Nada fue real. Solo otro hermoso cuento de hadas construido sobre mentiras. Igual que hace 15 años. «No te atrevas». Le tembló la voz. «No te atrevas a comparar nuestra relación con ese cuento. Nunca te he mentido. Cada palabra que dije, cada mirada que te di, cada beso, todo fue sincero. ¿Y cómo puedo estar segura de eso?». Se volvió bruscamente hacia ella. «Tal vez esto también forme parte de algún plan. Tal vez lo hiciste a propósito». El sonido de una bofetada resonó en el despacho. Anna se detuvo ante él,
temblando de ira y resentimiento. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que podría haberme enamorado de ti a propósito? ¿Dejar que se me rompa el corazón a propósito ahora? Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ni siquiera intentó secárselas. ¿Sabes cuál es la peor parte? El hecho de que estés dispuesto a rehacer todo entre nosotros por fantasmas del pasado. Hablas de traicionar a tu madre, pero tú misma estás traicionando nuestros sentimientos. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sobre el escritorio está mi carta de dimisión. No te preocupes, no volveré a molestarte ni a ti ni a tu empresa. Pero sepa esto, está cometiendo el mismo error del que ahora acusa a mi madre, dejar que el miedo y la desconfianza arruinen algo real. La puerta se cerró en silencio tras ella. Alexander se desplomó en su silla, sintiendo que las últimas fuerzas le abandonaban. Efectivamente, había un sobre con una declaración sobre la mesa, y junto a él un pendrive con la etiqueta, La verdad sobre el pasado. Mamá me pidió que se lo pasara. Se quedó mirando el pendrive, dudando si cogerlo o no. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que Anna tenía razón, estaba siendo un cobarde, dejando que los fantasmas del pasado destruyeran el presente. Pero el dolor y el miedo eran más fuertes. Esa noche se enteró de que Anna no había ido a trabajar. Y a la mañana siguiente resultó que ella y su madre habían abandonado la ciudad a toda prisa. El piso estaba vacío, los teléfonos apagados. Era como si la historia de 15 años atrás volviera a repetirse, solo que ahora él no era la víctima, sino el verdugo de su propia felicidad. El lápiz de memoria seguía sobre su escritorio, guardando los secretos del pasado. ¿Tendría el valor de descubrir la verdad? ¿Y será demasiado tarde? Pasaron 15 días. En la oficina corrían rumores sobre la repentina marcha del talentoso redactor y el extraño comportamiento del jefe. Alexander prácticamente nunca salía de la oficina, inmerso en el trabajo con la cabeza. Pero ni siquiera los contratos más complejos y las negociaciones más importantes podían ahogar la lucha interna. El pendrive seguía sobre la mesa. Todas las tardes lo cogía, pero nunca se atrevía a leer su contenido. Hasta que un día encontró un borrador del artículo de Anna en la carpeta editorial. El precio del perdón, la historia de una familia, decía el título. Empezó a leer y no pudo apartarse. A menudo pensamos que la venganza y el resentimiento nos hacen más fuertes, que aferrándonos al dolor del pasado nos protegemos de nuevas heridas. Pero, ¿y si esa defensa se convierte en una prisión? ¿Y si, al intentar castigar a los demás, nos castigamos primero a nosotros mismos? Mi madre cometió un error terrible e imperdonable. Permitió que el miedo por su vida y por la de su hijo nonato la mantuviera callada cuando debería haber hablado. Permitió convertirse en cómplice de un crimen, aunque fuera involuntariamente. Y luego pasó 15 años espiando esa culpa, no ante la ley, sino ante su propia conciencia. Crecí viéndola dormirse llorando. Cómo se estremecía con cada ruido fuerte. Cómo rechazaba cualquier oportunidad de tener una vida privada, creyéndose indigna de la felicidad. Su única alegría era yo, un hijo del hombre al que amaba, pero no del hombre al que traicionó. Alexander tiró la carpeta bruscamente. Cogió el pendrive y lo introdujo en el ordenador. Solo había un archivo en él, un mensaje de video de Elena. Alexander, la cara cansada de su exprometida, apareció en la pantalla. Sé que me odias, y tienes todo el derecho a hacerlo. Pero hay cosas que debes saber. Realmente formé parte de un plan criminal. Me reclutaron cuando aún estaba en la universidad. Me chantajearon con información sobre mi familia. Pensé que podría salirme con la mía, especialmente cuando te conocí. El amor me dio coraje, así que empecé a reunir pruebas contra ellos. Tu padre. Él lo descubrió primero. Cuando empezó a investigar, fui a él y le conté todo. Planeamos ir juntos a la policía. Pero se enteraron. Esa noche me llamaron y me ofrecieron una opción: o cogía el dinero y desaparecía, o mataban no solo a tu padre, sino también a ti. Tenía unas horas para decidir. Y estaba embarazada. Pero no de ti. Por el hombre que me metió en este plan y luego me chantajeó con la aventura. Tomé una decisión. Tomé el dinero, no por mí, sino para que no dejaran un rastro financiero. Todos estos años, he estado reuniendo pruebas pieza por pieza. Y ahora lo tengo todo: documentos, registros,
nombres. Están en este pendrive. Haz con ellos lo que creas conveniente. Estoy preparado para ser castigado por mis acciones. Solo, protege a Anna. No es su culpa. El video terminó. Alexander se quedó atónito por lo que había oído. Las palabras del artículo de Anna sobre el perdón y la prisión del resentimiento daban vueltas en su cabeza. Recordó sus ojos llenos de dolor cuando la había acusado de manipular sus sentimientos. Una llamada telefónica le sacó de sus cavilaciones. Señor Romanov, habla la seguridad del aeropuerto. Hemos recibido información de que Elena y Anna Bersky vuelan esta noche a Europa. Según sus billetes, se van para siempre. El reloj marcaba las 18:40. Faltaban poco más de 2 horas para el vuelo. Alexander miró la foto de su padre sobre la mesa. ¿Qué harías tú, papá? ¿Perdonaría por amor? ¿O dejarías que el pasado volviera a arruinar la vida de alguien? Había que tomar una decisión de inmediato. No sobreviviría a una tercera huida. Pero ahora tenía que elegir, dejarles marchar, manteniendo intacta su fortaleza de resentimiento y desconfianza, o arriesgarlo todo por una oportunidad de verdadera felicidad. El aeropuerto le recibió con su bullicio habitual. Alexander corrió por la terminal, empujando a la gente, por primera vez en su vida sin importarle su imagen de hombre de negocios de éxito. El tablón de salidas indicaba que la facturación del vuelo terminaría en 15 minutos. Las vio en el mostrador de facturación, Elena, que había envejecido aún más en aquellas 2 semanas, y Anna, pálida, demacrada, pero aún tan hermosa como siempre. ¡Anna! Su grito hizo girarse no solo a ellas, sino a media terminal. Ella se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Elena se adelantó instintivamente, cubriendo a su hija con ella misma, un gesto que hablaba más que cualquier palabra. Por favor, escúchame. Las dos. Tomó aire. He visto el video. Leí los documentos. Y me di cuenta de que todos estos años he vivido prisionero de mi propio dolor, permitiendo que envenenaran no solo mi pasado, sino también mi presente. Alexander, Elena empezó a decir, pero la detuvo con un gesto. Déjame terminar mi frase. Ahora mismo no estoy dispuesta a perdonarte, demasiado dolor, demasiados años perdidos. Pero estoy dispuesta a intentar comprender. Los documentos que has reunido nos ayudarán a encontrar por fin a los verdaderos culpables de la muerte de tu padre. Eso es importante. Se volvió hacia Anna, pero lo más importante es que casi cometió el mismo error del que acusé a tu madre, dejar que el miedo gobierne mi vida. Estuve a punto de perder lo más preciado que poseo a manos de los fantasmas del pasado. ¿Y qué cambió? Preguntó Anna en voz baja. En sus ojos se leía una mezcla de esperanza e incredulidad. Leí tu artículo. Sobre el perdón. Sobre cómo el resentimiento se convierte en una prisión. Y me di cuenta de que eres más sabia que yo. Fuiste capaz de aceptar a tu madre con todos sus errores, de comprenderla, de no juzgarla. Y yo. Casi arruiné nuestro amor porque no podía dejar atrás el pasado. Dio un paso adelante, tendiéndole la mano. No te estoy pidiendo que vuelvas atrás ahora. No te pido que hagas como si las últimas semanas no hubieran pasado. Solo te pido una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor que mi dolor y mis heridas. Una oportunidad para aprender a perdonar. Anna miró a su madre. Elena, con lágrimas en los ojos, asintió débilmente. No será fácil, dijo Anna lentamente. Hay demasiadas cosas sin contar, demasiadas heridas. Lo sé. Pero, no merece la pena arriesgarse por amor. Guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Y luego simplemente dio un paso adelante y le cogió la mano. Sí, vale la pena. Pero con una condición, afrontaremos esto juntos. Los 3 juntos. No más huidas, no más insinuaciones. Es hora de la verdad. Elena, aún conteniéndose, dijo en voz baja, estoy dispuesta a responder cualquier pregunta. Y para aceptar cualquier castigo. Por tu felicidad, estoy dispuesta a todo. La ley determinará el castigo, dijo Alexander con firmeza. Pero la rehabilitación es posible. Sobre todo dadas las pruebas que has reunido y tu disposición a cooperar. Se anunció la última llamada de embarque.
Ana se dirigió decidida al mostrador de facturación para entregar sus billetes. «Sabes», dijo cuando regresó, «hay otra idea en mi artículo que no has tenido oportunidad de leer. Sobre cómo la verdadera fuerza no está en la capacidad de aguantar un puñetazo, sino en la capacidad de redescubrir tu corazón a pesar de todas las heridas. Hoy has demostrado que tienes esa fuerza». Los tres salieron del aeropuerto, un grupo extraño, unidos por el dolor del pasado y la esperanza del futuro. Quedaba un largo camino por delante, testimonios oficiales, el juicio de los verdaderos autores, meses de trabajo con un consejero familiar. Pero ya habían superado el principal obstáculo, habían aprendido a ver detrás de los errores del pasado una oportunidad de redención y crecimiento. Y Elena, mirando a su hija y al hombre al que una vez traicionó, y que ahora tiene la oportunidad de enmendarse, por primera vez en 15 años sintió que podía respirar plenamente. A veces las mayores victorias empiezan por admitir la derrota. Un año después, Alexander estaba frente a la ventana panorámica del nuevo edificio de la Fundación Benéfica, Segunda Oportunidad. Sobre la mesa había un número reciente de la revista con un artículo en portada, un año después del juicio, como el programa de rehabilitación ayuda a los exreclusos a empezar una nueva vida. La autora era Anna Verskaya Romanova. Pensándolo bien. Una voz familiar le hizo sonreír. Ana se acercó por detrás y le rodeó la cintura con el brazo. En su dedo brillaba una alianza, sencilla y elegante, muy distinta de la ostentosa que le había regalado a su madre. «Recuerdo cómo han cambiado las cosas en este año», se volvió hacia su mujer. ¿Quién iba a pensar que una historia que empezó con tanto dolor desembocaría en una fundación que ayuda a la gente a rehacer su vida después de la cárcel? Elena recibió una sentencia suspendida gracias a su cooperación con la investigación y a las pruebas reunidas. Los verdaderos autores de la muerte del padre Alexander fueron finalmente condenados. Y la experiencia de trabajar con abogados y programas de rehabilitación llevó a Ana y Alexander a la idea de crear una fundación. «Mamá llamó esta mañana». Ana se apoyó en su hombro. Su grupo de apoyo a mujeres que salen de la cárcel está dando resultados asombrosos. ¿Quién iba a pensar que su experiencia ayudaría a otros a evitar cometer errores similares? ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Alexander le tocó suavemente la mejilla. «Ya no siento ese dolor cuando pienso en el pasado. Es como si hubiera estado cargando con una pesada piedra todos estos años, y ahora por fin soy capaz de soltarla». «Porque has aprendido a ver más allá del blanco y negro», sonrió Ana. «Todos hemos aprendido». Llamaron a la puerta con delicadeza, les esperaban en la inauguración del nuevo centro de rehabilitación. El proyecto que habían creado juntos durante los últimos 6 meses estaba por fin listo para recibir a sus primeros pupilos. «¿Preparados?», preguntó Ana, tendiéndole la mano. «Contigo, siempre», entrelazó sus dedos con los de ella. Bajaban las escaleras cuando Ana se detuvo de repente. «¿Sabes? He estado pensando. Quizás sea el momento de darle la noticia a tu madre». «¿Qué noticias?». Miró a su mujer incomprensiblemente. Ana le puso la mano en el estómago, que dentro de 7 meses tendrá que acostumbrarse a ser abuela. Alexander se quedó helado, sin dar crédito a lo que oía. Y entonces cogió a su mujer en brazos y la hizo girar, ignorando las miradas de sorpresa del personal. «Cuidado». Se rió. «Tenemos que dar un discurso». Al diablo con el discurso, la besó con ternura. «Este es el día más feliz de mi vida». «¿En serio?». Ella entornó los ojos con picardía. «¿Y el día de nuestra boda?». Entonces supe que había encontrado al amor de mi vida. Y hoy me he dado cuenta de que ese amor crearía una nueva vida. Nuestro futuro. Salieron al exterior, donde les esperaba una multitud de periodistas e invitados. El sol brillaba con fuerza, como si bendijera un nuevo comienzo. Una historia que comenzó con lágrimas y dolor se había convertido en una fuente de esperanza no solo para ellos, sino para cientos de personas que buscan su camino hacia la redención y la felicidad. Y sobre la entrada del nuevo centro había un cartel con el lema de la fundación, palabras extraídas del artículo de Ana: «Cada error no es el final del camino, sino una oportunidad para empezar un nuevo capítulo. Lo principal es encontrar el valor para pasar página».